Damos una vez más la bienvenida a quienes se han ido sumando a esta reunión. Es una alegría poder juntarnos, ¿no es cierto? Sí. Amén. Estamos contentos de estar acá, ¿no es cierto? Es una alegría poder juntarnos, poder reunirnos, poder oír palabra de Dios, poder abrazar a nuestro hermano, ¿no es cierto? Como siempre digo, fijar también esas citas en la semana. Recuerden que como iglesia ofrecemos una instancia poderosa de hacer comunión durante la semana y eso se llama juntas. ¿Alguien de aquí que nos vaya a una junta para que se vaya al tiro de este lugar? Súmese a las juntas. Vamos este año a tomar fuerte este trabajo con las juntas. Se van a abrir nuevas juntas y vamos a seguir trabajando con esto tan hermoso y que sin duda ha sido de gran bendición para muchos, para muchas personas. Así es que busque ahí en el lugar donde vive si hay alguna junta cercana. De no ser así, abrimos una nueva junta. ¿Amén? Amén. Como ha sido habitual este verano, y cada verano ya que ha pasado, le he ido pidiendo a diferentes hermanos que vayan compartiendo la palabra. Sin duda ha sido de tremenda bendición para quienes han abrazado este desafío y sé que hoy día no será la excepción. Hoy día le pedí a un hermano muy especial y bueno, si bien todos somos especiales y todos son especiales, pero este hermano es uno de los hermanos que estuvo desde el punto cero, ha estado desde el punto cero lo que es Iglesia Centro. Hoy día Iglesia Centro es lo que podemos conocer, ha llegado de toda la iglesia y te Germania. No, así que son muy queridos. No, pero hoy día, bueno, lo que conocemos de Iglesia Centro tiene un inicio. Y ese inicio sabemos que parte en el corazón de Dios. Pero Dios fue compartiendo ese sentir con hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a abrazar este desafío. Cuando iniciamos con mi esposa y tuvimos la bendición de plantar esta iglesia, iniciando ahí en nuestro departamento en el living, hubieron personas que estuvieron ahí, hubieron personas que dijeron: Felipe, Mariel, vamos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo vuelva. Ese fue el compromiso. Le quiero pedir a Tony que tenga bien en pasar acá. Él hoy día compartirá la palabra. Amén. ¿Está dispuesto, está ansioso de escuchar palabra de Dios? Amén. Ahí hay un poquito más de ganas. Qué bien. Oramos, tenemos un momento de oración. Inclinamos nuestro rostro. Dios Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición de estar en esta tu casa de oración, tu casa de adoración. Señor, disponemos nuestros corazones para oírte. Necesitamos oír tu voz, esa palabra que tiene el poder de crear, esa palabra que tiene el poder de transformar. Sabemos que solo tú tienes el poder de la nada hacer algo, del verdor, de la sequedad hacer verdor y de la muerte traer vida. Dios Padre, reconocemos que necesitamos cada día oírte, ser alimentados por tu palabra. La Biblia dice: no solo de pan viviremos, sino que de toda palabra que sale de tu boca. Dios Padre, bendice a tu siervo, bendice a Tony, pon tu palabra en su boca, Señor, y que él la pueda transmitir conforme a tu voluntad. Disponemos nuestros corazones, como dice ahí en el libro de Santiago, a no ser solamente oidores, no solamente almacenar información en nuestro disco duro, sino que también ser hacedores de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre y por los méritos que descansan en tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Felipe, por la introducción. Bueno, ¿cómo están? Espero que estén bien esta vez. Estoy muy contento de poder predicar este día, así que espero que Dios me use y puedan recibir palabras. Bueno, yo creo que todos ustedes han ido al colegio y seguramente les habrá pasado una situación que quería ejemplificar como introducción. Cuando el profesor de matemáticas o el profesor de ciencias explicaba en la pizarra y explicaba todo ahí con las ecuaciones, por ejemplo, y parecía que lo habíamos entendido, ¿no? O sea, uno estaba sentado ahí y todo cuadrado, en la pizarra todo cuadrado. Pero después
o sea, parecía que lo habías entendido todo, te sentías seguro. Pero cuando dice ya, haz este ejercicio y te enfrentas al ejercicio, chuta, no, como que... Pero si lo había, pero si todo cuadraba, pero te enfrentas al ejercicio y no sale, y es una frustración. Hasta que empiezas a pelear y empiezas a investigar tú lo que había dicho él, y ahí empieza, y ahí después de equivocarte, porque te equivocas, después de equivocarte como unas cuantas veces, empiezas a entender lo que había dicho ahí, ¿no? Creo que es un sentimiento que no solo con las matemáticas, sino en general. Yo creo que una persona que quiere aprender a tocar un instrumento es lo mismo, o sea, siempre hay que... Suena muy bonito el manual, suena muy bonito el profesor cuando te lo explica. A mí me tocó ser profesor de particular, lo hacía como para ganar un dinero extra mientras estudiaba en la universidad, y era profesor particular de esto, de matemáticas, a niños jóvenes. Y lo veía mucho, yo les explicaba y parecía que lo entendían todo. Yo me sentía bien explicando porque me cuadraba todo, pero cuando ellos se enfrentaban, y era lo que tenían que hacer, porque de otra forma no lo iban a entender. Entonces, esta sensación como que la conozco de cerca. Bueno, la predicación de hoy la titulé De la teoría a la experiencia. Entonces, el versículo central en el que quería basarme relacionado con... Después van a entender por qué esta introducción. Es Job 42:5, que dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Bueno, yo no sé si conocen a Job, o sea, si han leído de él, si han visto la serie, como dice Felipe. Pero Job fue una persona intachable, o sea, si tú lo lees, era una persona que sabía de todo, daba consejos, o sea, intachable en cuanto a... parecía que conocía a Dios, perfecto, daba consejos. O sea, era como el estudiante que estaba viendo la pizarra, ¿no? O sea, todo cuadraba, era capaz de explicar, pero hasta que empezó a vivir un proceso en el que todo se parecía que se quebrantó, y entonces es cuando realmente se enfrentó a este ejercicio, ¿no? Al ejercicio, poniendo el mismo ejemplo, y se frustró, pasó un gran proceso, hasta que finalmente, después de muchas dificultades, él dice esa frase, porque como que ahora mis ojos te ven, después de haberte experimentado, ¿no? Entonces, eso. Creo que muchas veces tenemos clara la teoría del cristianismo, pero dudo si verdaderamente la tenemos verdaderamente integrada. Nos pasa algo similar. Creo que a veces hasta hemos llegado a hablar como cierto dialecto cristiano. Hablamos con un dialecto cristiano que parece que sea palabras ya que rehusamos, o sea, Espíritu Santo, Reino de Dios, Hijo de Dios, conceptos que parece que manejamos. Pero yo creo que no dejamos de ser niños que están hablando de cosas de la pizarra que no entienden, que no entienden de verdad, que no las han experimentado de verdad muchas veces. Hablamos de ser hijo de Dios y lo hablamos con una soltura, hablamos de Espíritu Santo, pero estoy seguro que si Dios nos hiciera un examen, un pequeño test, yo creo que todos suspenderíamos, porque no hemos entendido. O sea, porque verdaderamente algo sabemos, pero profundamente no lo hemos experimentado. No dejan de ser ecuaciones que parece que las hemos entendido, pero realmente no están integradas. Entonces, ¿cómo integrarlas? Y aprovecho de decir que ojo con... O sea, que es muy importante en este proceso de aprender la teoría. Es muy importante evitar este tipo de caer en estos dialectos o palabras frecuentes. Es muy importante, por ejemplo, algo tan simple como leer la Biblia en otra versión. Por ejemplo, siempre leemos la Biblia en Reina Valera 1960, que es la típica, ¿no? La que tengo aquí es una buena traducción, pero a veces pasa que te lo lees en otra traducción, en Nueva Versión Internacional, el mismo versículo, y es una traducción completamente lícita, igual de lícita, y el mismo versículo lo lees y dices, chuta, como que nunca lo había visto así. Y es bien fuerte en ese sentido porque es igual de lícita esa traducción que esta. No hay una... O sea, quiero decir, las traducciones están bien hechas. En ese sentido, hablando de la teoría, ahora me estoy situando como aquel alumno que ve la pizarra, ¿no?
es importante la teoría, pero tratemos de integrarla bien, tratemos de no leer solo de estudiar bien la Biblia, o sea, de no leer solo una versión, de leerla en contexto, tal como nos enseñan muchas veces. O sea, en ese sentido, hablando de la teoría, ¿no? Es súper importante este tipo de, o sea, cuestionarse si lo has entendido bien, estos conceptos. Súper importante, súper importante. Siguiendo hablando de la teoría, hay cosas que son bien simples y que a veces complicamos. La figura de Jesús existe, o sea, que Jesús existió, no se duda ya, o sea, quiero decir, es un hecho histórico. Jesús existió y Jesús afirmó ser Dios. Entonces, ante esa realidad, hay dos opciones solamente, digamos. O era falso lo que decía, o era verdadero lo que decía. Y si era falso lo que decía, bueno, o lo sabía o no lo sabía. Si sabía que era falso, era un farsante. Si no lo sabía, estaba loco. Y si era cierto lo que él decía de que era Dios, entonces o bien lo aceptas o lo rechazas. No hay más. Entonces, la figura de Jesús, en este sentido, la teoría es clara. No se duda de su existencia. Jesús existió, o sea, eso, si alguien lo duda, realmente revise, porque es un hecho histórico. Quiero decir, hay escritos, y no solamente dentro de la Biblia, sino de fuera de la Biblia, que mencionan a Jesús. Por lo tanto, Jesús existió, y Jesús afirmó ser Dios. Entonces, ahí vean ustedes si creen que lo que dijo era falso o lo que dijo era cierto. Ahora, piensen bien, o sea, si lo que dijo era falso, imagínense cómo pudo cambiar el mundo con una falsedad, ¿no? Y si lo que dijo era cierto, tienen dos opciones: o lo aceptan o lo rechazan. Y es así, y así es la teoría. Es simple. Siguiendo hablando de la teoría, cuando Jesús estaba en la tierra, con el mismo sentir del profesor tratando de explicar bien los conceptos, tenemos un ejemplo bien importante de Jesús. Jesús agarraba y transformaba teoría en parábolas. ¿Por qué hacía eso? Lo hacía justamente porque, para que pudieran, hablándoles de otra forma, pudieran entender aquellos conceptos que ellos que no iban a entender, porque no iban a entender si se lo explicaba directamente. Y ahí tenemos la parábola del hijo pródigo, que conocemos todos, el hijo que le pidió la herencia a su padre y la malgastó, y al final se arrepintió y el padre lo recibió. Bueno, esa parábola es el Evangelio, explicado de otra forma. Y así tenemos que nosotros tratar de pensar para llegar a la gente. No lanzarle a la gente el dialecto cristiano, que están cansados, lo conocen el dialecto cristiano. La gente está cansada del dialecto cristiano, cansada. O sea, saben todo el cuento, saben hay que explicarlo bien, hay que explicarlo como un profesor que realmente quiere que el otro lo experimente. Hablando de todo esto de la teoría, la parábola del hijo pródigo, ejemplos simples que son el Evangelio en sí, la parábola del sembrador y tantas otras. Está lleno de parábolas. ¿Por qué Jesús usaba parábolas? Precisamente porque era necesario hacer paralelismos para que la gente entienda. Si no estoy diciendo nada, no estoy descubriendo América. O sea, hay que explicarlas. Cuando tú le explicas las cosas a un niño, tienes que esforzarte, no le puedes tirar conceptos duros. O sea, es simple. Y todo esto hablando de la teoría. Pero a lo que yo quiero hablar realmente hoy es de la experiencia. Tenemos ahí la teoría. Y ahora dejémosla ahí aparte un momento. Ya sabemos que tenemos que leerla de varias formas, informarnos bien. Sabemos que cuando la explicamos, sabemos que tenemos que usar ejemplos que puedan entender, y ojalá ejemplos propios, que ahí es donde quiero entrar, ¿no? O sea, nuestro Dios, en el Dios en el que creemos, es un Dios que se involucra
en su creación. Y es así. Y bendita y gloria a Dios que sea así. O sea, gloria a Dios que tenemos un Dios que se ensucia las manos, por decirlo de algo, que se entremete en nuestra historia. Y esto lo vemos hasta el punto de cómo Dios se autorrefiere a sí mismo. Podemos verlo en algunos ejemplos. En Éxodo 3:6 dice, le dice a Moisés, Dios, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En Éxodo 3:6. Cuando Dios habla con Moisés, cuando Dios se autorrefiere a él, le lanza familias de Moisés. O sea, le lanza tu padre, le lanza historia de Moisés. O sea, historia... No le dice yo soy el Dios que creó el sol, que creó Mercurio, que creó la Vía Láctea. No, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo estoy metido en tu historia. Aparte de que creé todo el universo que es infinito, yo te hablo a ti y te estoy hablando de tu historia y te digo los nombres de tus padres. Es bien fuerte, bien fuerte. Y más, y hay muchos ejemplos así. En Éxodo 22, Dios dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Y así se refería al pueblo de Israel a su Dios. No hablaba del Dios del sol, del Dios de la luna, de Júpiter, como hacían los egipcios, porque al final los egipcios tenían 4000 dioses y ninguno se había interactuado con ellos verdaderamente. Cuando Dios interviene en la historia de Israel, interviene. Y todo Israel pudo ver cómo se abría el mar delante de sus ojos. Y ese estaba siendo su Dios. Entonces se referían a su Dios como el Dios que había abierto el mar delante de sus ojos. No era que se lo estaban explicando, no era la teoría, no era un ejemplo, no era una parábola. Era su historia. O sea, era lo que habían visto con sus ojos. Entonces, en ese punto me quiero detener un poco y quiero que piensen, o sea, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? O sea, Dios para ti es alguien que te han contado, es alguien que has leído, el Creador, o no sé, el omnipresente. Dios es amor. ¿Es eso Dios? ¿O Dios es el que intervino en tu vida y tienes ejemplos concretos para decir eso? ¿Tienes materia? ¿Tienes relación con Dios? ¿Puedes decir que Dios es el que hizo tal cosa en tu vida y hizo tal otra cosa? ¿O tienes que autorreferirte a lo general? Que Dios es el creador, que está respetable, pero ¿tú puedes hablar de Dios a nivel personal? Se lo lanzo para que mediten en eso, porque de eso se trata. De eso se trata. Y créanme, que cuando la gente dice, y yo se lo digo, yo mismo se lo digo, que es posible tener una relación con Dios, se lo digo de verdad. O sea, no le estoy hablando yo le hablo de mí, de lo que yo he vivido. No me hace falta hacerme uso de ejemplos externos. Cuando yo les digo que para mí Dios es alguien especial y tengo una relación con Él y han pasado cosas y sabemos y hablamos. O sea, no hablamos verbalmente, pero tenemos una relación. Y yo puedo dar y daré ejemplos concretos, porque al final de lo que uno ha vivido. Ahora en este punto, o sea, les lanzo esta pregunta, que mediten. ¿Quién es Dios para ti? ¿Tienes esa relación? ¿O todo lo que tienes es teoría externa? Es todo teoría externa. Bueno, porque les invito a que vivan eso, es lo más bello que pueden hacer y está al alcance suyo. En este punto yo, lo único que tengo es, les podría hablar de muchas cosas, pero creo que lo más ilustrativo es explicarles un poco mi experiencia en ese sentido. Yo nací en una familia cristiana, cosa que fue una gran bendición en España, y mis padres eran cristianos, evangélicos, cosa que no es abundante en España, y íbamos a la iglesia los domingos, y iba a la escuela dominical,
y tuve la ocasión de aprender muchas cosas en la escuela dominical y en la iglesia, en los cultos. Les comento y aprovecho de decirles que es de gran bendición que traigan a sus hijos a la iglesia. De gran bendición, infinita. Es una cuestión, es un valor impagable, o sea, tienes un activo ahí increíble. Doy muchas gracias a Dios por eso, muchas gracias, y me siento muy privilegiado y responsable también de haber tenido ese privilegio para actuar después. Aún así, a pesar de eso, de ir a la iglesia los domingos, la verdad, tenía mucha teoría en la cabeza, pero me faltaba como cuadrarla. Sabía todas las historias de Moisés, de Jacob, de las figuritas, sabía todo, te lo explican en la escuela dominical, y es muy bonito, y del rey David, y les invito a que lean, y si no han tenido la oportunidad de ir a la escuela dominical, todo está aquí, y es muy bello de aprender. Mis padres sí les faltaba un poco de constancia en ir a la iglesia, cosa que también provocó probablemente en mí que me faltaran cuadras, que me faltaran, como que tenía informaciones dispersas, valiosas, pero claro, al no ir constantemente también me faltaba unirlas, y por eso también aprovecho de decirles que aparte de que asistan constantemente a la congregación, porque el niño también, la escuela dominical se hace un plan, y ese plan está hecho para que el niño venga cada semana. Entonces, si tú lo llevas una semana sí, y la otra no, y la otra 2 sí, al final el niño aprende, pero aprende desordenado. Y por eso es súper importante venir y congregarse. O sea, pero bueno, o sea, aparte de eso, yo fui armando en mi cerebro toda la teoría, la pizarra, ¿no? Pero no la tenía conectada. Fui hasta un campamento que allí salió una persona y habló de su testimonio. Yo tenía como 16 años. Fue un campamento donde mi padre me apuntó obligatoriamente y yo no quería ir. No tenía ninguna gana de ir, pero gloria a Dios por mi padre que atinó en ese sentido. O sea, me apuntó obligatoriamente y fue impresionante. En una noche, una velada, cuando nunca lo esperaba y no tenía no tenía nada, o sea, digamos, o sea, no tenía ninguna expectativa de que esa noche iba a pasar nada, porque al final tú vas a pasarlo bien al campamento, a jugar, pero lo habían preparado todo muy bien, y esa noche salió una persona y dio su testimonio, y en ese sentido a mí ahí como que toda la Matrix cuadró de toda la escuela dominical, en cuanto a teoría, porque sigo hablando de todo teórico. Pero ahí me cuadró la teoría y realmente pude aceptar y arrepentirme y aceptar a Dios como mi Salvador, habiendo conectado todo, ¿no? O aparentemente, o sea, habiendo entendido que era necesario mi arrepentimiento, que yo no me salvaba por mí mismo, que no era salvación por mis méritos, habiendo entendido que era necesario el sacrificio de Jesús para poder yo vivir, para poder gozar de esa vida eterna. Entendí eso y me arrepentí, y fue un gran paso, y fue un gran día, lo recuerdo bien, y fue un gran día. Pero no terminó, pero obviamente la cuestión no terminó ahí empieza todo. O sea, y ese es el gran punto que quiero transmitir también. Yo tenía 16, pasaron 3 años más y decidí bautizarme con 19. Ahí ya conocí a Ruth, que es mi esposa, mi señora, y Ruth pudo venir al bautismo, pero seguía yo era muy estudioso y era muy lógico, y sigo siendo muy lógico, entonces seguía con la pura teoría, me costaba, no había experimentado aún, entonces me bauticé, y fue un día súper especial, pero seguía con la pura teoría, pero seguí buscando a Dios, seguir buscando, me refiero eso, o sea,
a Dios no se le... Quien dice a veces conozco a Dios, realmente se entiende que lo dice porque ha tenido una experiencia o ha tenido se ha convertido o ha tenido este proceso de arrepentimiento. Pero decir de conocer a Dios es imposible. O sea, nadie conoce a Dios porque Dios es infinito. Entonces, en ese proceso de conocer a Dios, nunca paramos, no para nunca esa cuestión. Ni cuando oraste para aceptar a Jesús en tu corazón, ni cuando te bautizaste, tú tienes que seguir conociendo a Dios. Es un apetito que nunca tiene que cesar. Nunca tiene que cesar en ese sentido. Y eso siempre, o sea, bueno, y en ese querer seguir conociendo a Dios, siguiéndole buscando, entonces realmente Dios empezó a trabajar en mi vida. Y dejé de ser una persona con un corazón tan duro, que lo sigo siendo, desafortunadamente, pero estamos en ello. Pero empezó a tratar mi vida poco a poco. ¿Y cómo lo hizo? A través de personas que aparecieron de la nada en la iglesia, personas concretas. Recuerdo un líder de jóvenes que asistía a mi iglesia en España y que él se propuso en su corazón discipularme, o sea, acompañarme en este proceso de experimentar a Dios. Él propuso en su corazón hacer eso y fue de tremenda bendición. Se llama Israel, él y Miguel Castillo, que también son dos personas tremendas en mi vida, junto con Ruth también, que Ruth también, obviamente la relación con Ruth empezó también a a transformar todo. Recuerdo perfectamente que el Israel un día me saludó y me dio la mano, y era un adolescente, y ¿saben qué? Me impactó ese gesto, o sea, ese gesto de simple de darme la mano como que ya era un hombre, o sea, simple la cuestión. Y se involucró y nos juntábamos no solo para estudiar la Biblia, pero él había propuesto en su corazón discipularme. Y realmente de gran bendición, o sea, tremendo. ¿Ustedes saben cuán potente puede ser un abrazo en la iglesia? O sea, a veces no somos conscientes. Venimos aquí y tú sabes lo fuerte que puede ser un simple abrazo a una persona que lo está pasando muy mal y no lo sabes. Y Dios pone en tu corazón a abrazarle y ese abrazo le cambia el día. No solo el día, le puede cambiar un estado de depresión a un estado, levantarla en ese sentido. Unas buenas palabras, unas palabras de ánimo, puede ser de tremenda bendición, palabras de ánimo o de admiración, gente que nunca la han admirado, gente que sus padres siempre la tiraban para abajo. Y Dios, a través de nosotros y desde el Espíritu, te da una palabra y tú le dices, oye, qué bien que has hecho esto. Y le cambia toda la... No está acostumbrada esa persona a escuchar eso. Y cuando tú dispones y te propones en tu corazón y salen personas en tu mente, escúchalo, porque es Dios que te está diciendo, oye, tienes que discipularla a esa persona, tienes que tomar tiempo. Y tómate el tiempo. Te estoy dando nombres, dice Jesús. O sea, te estoy dando nombres de personas para que, como hizo Israel, te involucres en su vida. Involucrarte no es predicarle un día, no es darle 4 consejos, es involucrarte en su vida de verdad. O sea, eso es. No necesitamos gente que digamos, simplemente le diga sus fallos y le diga lo que tiene que mejorar. No, eso no es así. O sea, necesitamos gente que se involucre en la vida de la gente. Y si no alcanzas a hacerlo con mucha gente, hazlo con poco, con los que puedas. O sea, hazlo porque lo han hecho contigo. Ese es el gran punto. Lo han hecho contigo. Y seguro que si piensas vas a ver que hay gente que lo ha hecho
En este sentido, aparte de estas personas, quería mencionar a Felipe como ejemplo, porque yo llegué aquí a Chile hace 6 años y no conocía a nadie, llegué solo, sin Ruth, y llegué a Bethesda, a la iglesia, como la iglesia madre de esta. No existía iglesia centro, y Felipe estaba en la alabanza junto con Mariel, y el grupo de... Y esa era la situación, y yo llegué allá sin conocer a casi a nadie prácticamente. Y me saludaron en la iglesia como saludaron hoy, igual, a los nuevos, y por eso es tan importante involucrar a la gente nueva también. Y el Felipe, al terminar la reunión, se acercó y me dijo: oye, ¿cómo estás? ¿Sabes que puedes venir a mi casa? Vamos a bienvenido. Y sabes que lo dijo de una forma que lo dijo de verdad. O sea, porque se nota eso, porque se nota si lo dices como para salvar el paso, o yo lo tomé de verdad. Bueno, fue cortesía. A lo mejor, pero... Bueno, pero fue de verdad, porque realmente pasaba las tardes en su casa, viendo películas. Yo no sé, al final a lo mejor me estaban odiando ya como... Pero con Mariel ya era como adoptado, era como el hijo español adoptivo de Mariel y de... No, y veíamos películas, pasábamos el tiempo... Obviamente hablábamos a veces de cosas de Dios, pero no siempre. O sea, era pasar tiempo de calidad para uno que realmente lo necesitaba. Estaba solo, completamente solo. Y de ahí hasta ahora. O sea, eso impactó tanto en mi vida que aquí estoy por en parte de eso también. O sea, es muy importante, y creo que estoy muy contento porque creo que Felipe sigue siendo así, y Mariel también, y mucha gente de esta iglesia es así. Y creo que realmente ese es un gran distintivo de la iglesia centro que nunca debería perderse. O sea, esa parte de sentirte familia, como Benito dice muchas veces, que es como una familia. Yo lo siento también, lo sentí desde el principio, que nunca se pierda. Y la iglesia va a crecer en número, y cada vez es más difícil gestionar eso, pero mediante las juntas uno puede, los instantes de oración, uno hace de lo muy grande, lo convierte en más chico, y ahí se gesta todo esto. Venir a la iglesia el domingo no puede ser solamente como escuchar como ser un oyente de un escenario, no, la iglesia ocurre durante la semana, la iglesia ocurre en los grupos pequeños, entonces todo eso es muy importante. Yo tuve la experiencia de poder tener esta junta con Ruth. Nosotros tenemos una junta en Iglesia Centro, en Estación Central, y está desde el principio, y de lo que recibí de Felipe y de lo que recibí de estas personas que les dije, nosotros empezamos a abrir nuestras puertas para tratar de dar lo mismo. Y siendo que nos cuesta, porque somos más bien tímidos, Ruth y yo no somos tampoco gente extrovertida, pero nos forzamos porque entendimos que Dios quería eso, y ha sido de tremenda bendición. Recuerdo, hay muchos casos de bendición en la Junta, pero voy a destacar uno que realmente me impactó mucho. Un día vino una chica que se llama Joana, que es de Ecuador, y éramos pocos, creo que éramos pocos ese día, como 4 personas, Ruth, yo, una más y Joana, o algo así. Y yo vi a Joana verdaderamente mal, o sea, como triste, como mal, o sea, como casi enferma. Y para que yo me dé cuenta de eso, o sea, no sé, fue revelación divina, porque y me salió de dentro, o sea, algo que realmente aún hoy me hago cruces. O sea, le digo: oye, quédate a dormir si quieres, o sea, estás tan mal que quédate a dormir, o sea, tenemos aquí un sofá, y de verdad, o sea, de verdad es que te veo tan mal que... Y saben que ese gesto, que lo hice por, no sé, la verdad no sé qué pasó por mi cerebro,
pero fue de tremenda bendición. O sea, ese gesto cambió a Joana la cambió completamente. El día siguiente estaba súper animada y de ahí después, no solo por eso, obviamente de ahí tuvo mucho más interés en venir a la iglesia, se bautizó en Bethesda y se sigue pues fue para Ecuador, se sigue congregando en una iglesia, sigue siendo de bendición. Entonces, fíjense que como que la cadena se extiende. Algo que empezó con Israel, con Miguel, con Ruth, con Felipe, caló, lo pudimos traspasar a una persona y sigue siendo de bendición, y ella sigue congregándose, y cuando viene aquí, nos habla. Entonces, es un proceso muy inspirador, o sea, y muy gratificante. Entonces, en ese sentido, ya dándolo un poco todo, o sea, en ese sentido, tenemos la teoría y la experiencia viene después de seguir buscando a Dios, o sea, seguir buscando. El proceso no termina cuando uno se bautiza o cuando uno se convierte. El proceso sigue y hay que seguir buscando. Y no hay nadie que se haya perdido buscando a Dios. Hay que seguir buscando. Y cuando sigues buscando empiezan a pasar estas cosas. Que hasta corazones tan duros como el mío, gracias a personas, empiezan a transformarse. Y ese es el proceso de transformación que tanto hablamos, tantas veces producto de un encuentro que, ligado con Job, es cuando empieza. Al principio él hablaba de Dios, parecía que sabía, pero empieza el proceso y ahí es verdaderamente cuando uno tiene que empezar y se siente frustrado y tiene que empezar a integrar. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud cuando nos enfrentamos a ese ejercicio después de ver la pizarra? Porque vamos a fallar, todos fallamos, vamos a abandonar después del primer fallo, porque vamos a fallar. O sea, los conceptos no entran a la primera. La cuestión es que si sigamos insistiendo en esa búsqueda. Yo siempre lo digo en la junta y creo que es así. Con todo el respeto a la gente grande de la Biblia, exceptuando Jesús es Dios, o sea, pero Moisés, Pablo, José, Juan, los discípulos, son personas y siempre los vemos como si fueran Superman, y son personas que es como nosotros, que pasaron por que pasaron por su proceso. La única diferencia entre ellos y nosotros es que pasaron por ese proceso. Entonces, todos podemos ser las personas que Dios diseñó que fuéramos. Todos podemos ser esas personas. O sea, les animo a que vean así a los personajes de la Biblia, no los vean superiores. Admírenlos por todo lo que hicieron. Pero piensen que ustedes son una persona igual de válida que ellos. Y que Dios diseñó un plan para ustedes igual, diferente. O sea, cada uno con su propósito. Pero hay que... O sea, está en nuestra mano seguir luchando, seguir buscando. Y Dios va a responder por eso. Yo doy testimonio de que Dios responde por eso. Y es muy impresionante porque Dios redirige los caminos. Dios te creó a ti, entonces Dios conoce cosas de ti que tú no conoces de ti. Es como un teléfono. Imagínate, el diseñador de un teléfono conoce todas las características del teléfono, pero el teléfono en sí mismo no se conoce a sí mismo. Quizás es una tontería lo que estoy diciendo, pero, o sea, el teléfono a lo mejor no sabe que tiene Wi-Fi, ¿sabes? O sea, el creador sabe que diseñó el Wi-Fi. Entonces, en ese proceso de seguir buscando, Dios conoce cosas de ti que tú no conoces de ti. Y tú nunca vas a poder vivir esa vida abundante que Jesús promete, porque Jesús promete una vida abundante y la podemos leer eso lo podemos leer en Juan 10:10. Y les animo que cuando lean cosas así, las crean de verdad. Porque a veces leemos la Biblia y parecemos, sí, no, dijo que era una vida abundante, pero quería decir otra cosa. Entonces, no, o sea, dice, yo he venido para que tengan vida
y para que la tengan en abundancia. Eso es cierto. Y abundancia no se refiere obviamente a recursos únicamente. Abundancia es equilibrio, equilibrio en todo, equilibrio entre... Si la gente que tiene mucho dinero también se suicida. O sea, esta vida en abundancia es la vida que solamente Dios puede dar. Y es equilibrio en todo. Es equilibrio en todo. Y es gozo, porque los frutos del Espíritu son gozo también. Obviamente siempre vamos a tener problemas, pero es que todo el mundo tiene problemas. O sea, la vida abundante no está exenta de problemas. Pero yo de verdad puedo decir que vivo más abundantemente ahora que antes, y gracias a esta relación con Jesús. O sea, que de otra forma yo habría diseñado de una forma totalmente diferente si no hubiera sido porque Él me guió. Y realmente sería un desgraciado. O sea, si yo no hubiera permitido que Dios cambie las líneas de mi vida. Esta vida en abundancia, el único que te lo puede proveer es Dios. El único. No hay otra. Tú mismo no lo vas a conseguir. No lo vas a conseguir nunca. Puedes intentarlo y te puede funcionar en algo, pero te va a fallar en todo lo demás. Entonces, yo les invito a que más pronto que tarde, empiecen a tener todo este proceso, porque el tiempo vuela. El tiempo vuela. Dejemos de estar dubitando ya entre que sí, que no. La verdad, lo que les estoy diciendo, se lo digo a la gente que quiero. O sea, es como lo mejor que puedo decir. O sea, no... La verdad, tengo un compañero en el trabajo que es mayor y estoy pensando cómo decirle todo esto. No quiero que se pierda todo esto, pero ya es mayor. Les invito a que en su momento, que lo tomen con seriedad todo esto. Que lo tomen con seriedad, porque esta vida es posible, esta vida en abundancia existe. Es que no es mentira. Entonces, ¿para qué demorarlo más? Les invito, de verdad, empiecen a vivir así, y es un proceso que nunca termina, y nunca se termina de conocer a Dios. Pero empiecen a acelerar ese proceso, vale la pena, vale mucho la pena. Pásale las riendas de tu vida a Dios, y hazlo pronto, y cosas increíbles van a empezar a pasar, poco a poco, porque es un proceso, pero de verdad es algo impactante, es algo increíble. Ser o empezar a ser quien Dios quería que fueras, te da una plenitud impresionante, a pesar de los problemas. Te da una energía a la gente y empiezas a aportar mucho valor a la gente. Y sin olvidar que todo esto es al prójimo, amor al prójimo, pero es que te sientes bien, porque Dios te diseñó para que también en tu ministerio amaras al prójimo, pero te sientes bien y es algo increíble. Entonces, no se lo pierdan. Y yo sigo ahí, o sea, pero todos seguimos ahí. Pero sí doy testimonio que ya hoy día ya no tengo solo la teoría, tengo experiencia, tengo cosas que han pasado con Dios, tengo secretos con Dios, tengo experiencias con Dios, tengo conversaciones con Dios, sueños con Dios y con Ruth, y todo es en equilibrio, porque cuando Dios diseña las cosas, las diseña bien. Y vida en abundancia es en equilibrio. Tu matrimonio va a ir bien, tu familia va a ir bien, tu trabajo va a ir bien, todo en su justa medida. Tu papel en la congregación va a ser equilibrado, todo perfecto. Y así lo diseñó Dios. Así que eso es lo que quería transmitir. Gracias, Tony. Que te bendiga. Qué hermosa